Comtur, el Congreso por la Competitividad del Turismo en España, ha arrancado hoy en Zaragoza, con su inauguración oficial a cargo de la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el consejero de Economía, Francisco Bono. Las conferencias girarán en torno a la modernización de este sector, una actividad económica que deja importantes cifras en la comunidad. Para lograr extraer un mayor partido de una industria que aporta a nuestro Producto Interior Bruto casi el 8%, el 7,7% del PIB de nuestra comunidad está generado por la actividad turística. Son más de 8.000 empresas, como recordaba el consejero, 30.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Durante su intervención, Rudi también ha avanzado que el Gobierno de Aragón seguirá con los planes de unir las estaciones de esquí del Valle de Aragón y Tena. Por su parte, el consejero de Economía se ha enorgullecido de que Aragón sea una comunidad pionera en la legislación de la vivienda como espacio vacacional. Hay que ponerse manos a la obra y nuestro Gobierno de Aragón, no el único, junto con otros, estamos ya siendo pioneros en legislar sobre el uso de estas viviendas para evitar la competencia ilegal al sector. A lo largo de los 2 próximos días, jueves y viernes, diversos ponentes hablarán sobre el turismo de lujo, el turismo lingüístico o los turistas de los nuevos países emergentes.